Te cuento cómo es la isla Siloé. Es un territorio grande y alrededor de ese territorio hay más islas. Son islas de que pertenece al archipiélago de la isla Siloé. En una islita que aparece como un puntito en el mapa, porque es un puntito de lápiz lo que aparece en el mapa, es donde yo nací. Me llamo Fidelia Levicoy, soy artesana mapuche. Ay, qué bonito. Yo no digo barbaridades como otras por ahí. El equipo de mate está ahí adentro en la mesa, sigue cuando quieran tomar mate. Ah, bueno, Pablo, cuando vos quieras se va. Está todo perfecto. Para reconocer más que todo si el material tiene algo de acrílico o es lana pura, yo por lo general lo primero que hago es quemar la punta de la lana para comprobar. Cuando tiene mucho acrílico queda como, no sé si a usted le ha pasado cuando han quemado el cordón de las zapatillas. Bueno, esta por ejemplo tiene acrílico puro. Queda como chamuscado. Claro, y cuando es pura lana arde, pero se desintegra. Se Totalmente, deshace. totalmente, lo quemado se desintegra enseguida. Se hace ceniza. Y cuando es acrílico, no. Pero hay veces que te venden lana acrílico diciendo que Exactamente, te venden por lo general le pasa eso. Dice ahí venta de lana y uno va y resulta que es todo acrílico. Y bueno, y los quehaceres en la casa, desde niñito, nosotros era de ayudar, colaborar con los quehaceres de la casa, ya buscar la leña, buscar el agua, en todo lo que podíamos. Y así fue como también aprendimos a tejer, a hilar. Yo no conocía el dinero, lo conocí cuando ya tendría 13 a 14 años. O sea, nunca vi que alguien fuera con un billete a pagarle algo a mi papá, siempre se hacía a cambio de trabajo. Era todo comunitario, o sea, se vivía en comunidad, se ayudaban unos a otros, la gente, porque la mayoría eran familiares, los únicos que no teníamos prácticamente familia era mi papá, porque no era de esa isla, como él compró y llevó. Este es el color crudo del hilado a mano, ¿ves? El color de la lana de oveja. Y este es el teñido con álamo, también hilado a mano. Exactamente. Por lo general el artesano no compra un fardo, compramos por kilo los vellones. Entonces por ahí nos venden mezclas. Y eso por eso pasa, cuando hilamos estamos mezclando distintas fibras y en el teñido resalta. Y bueno, teníamos oveja,
Se esquilaba y teníamos que hilar, teñir y bueno, tejer, tanto en telar, 2 agujas, crochet, o sea, todo lo que mi mamá nos fue enseñando. Aprender a tejer significaba estropear materiales, entonces no nos dejaban estropear los materiales. Entonces lo que yo hacía era escondida, ¿no?, de mis padres, que no me vieran estropeando los materiales, practicaba el tejido en telar cuando era niña, para que cuando me enseñara mi mamá realmente no tenga que ella castigarme o llamarme la atención, o sea que cuando ella me enseñó ya sabía tejer. Contame qué diferencia hay entre trabajar con lana que está hilada a mano o que es lana hilada industrialmente. Bueno, lo que pasa es que la lana hilada a mano tiene otro valor, tiene un valor, diríamos, ¿no?, aparte de sentimental también. Es un producto caro porque el proceso que tiene del hilado es muy lento, es muy lento. Fue como vivir un cambio enorme, llegar a la ciudad, ignorar un montón de cosas. Es más, yo no sabía, o sea, para mí fue todo una sorpresa que apretar un botón y se encendía la luz. Usar los aparatos electrónicos. Mi comunicación no era entendible, o sea, me pasó con el matrimonio cuando fui en Castro, que por ahí ellos se reían de cómo yo hablaba. Y yo le digo, yo necesito que usted me ayude, yo necesito comunicarme, necesito como, no me molesta que me corrijan. Necesito, le digo yo eso, que usted me corrija, que usted me ayude. Y ellos no lo podían creer que una persona le esté diciendo eso. Aparte ya acá me encontré que era más distinto el tejido, que era la técnica la misma, pero ya era como que había una identidad más fuerte con el tejido, que era las guardas. Yo las guardas no lo sabía hacer, sabía otras técnicas, pero no las guardas. Y lo aprendo ahí, en el taller. Cuando aprendo a hacer las guardas, ya fui seleccionada para hacer los mejores trabajos que entraban como pedidos especiales, ¿no?, en el taller, ya sea para instituciones, para otros países. Y así empezó mi historia en ese taller. La lanería entera. También nosotros habíamos aprendido a hablar en lengua nativa. Muchas cosas hablamos en lengua nativa y lo perdí. Trato de hacer memoria y no lo recuerdo. Esa es la parte que más me duele. Fue como aprender a caminar nuevamente a un mundo desconocido.
Yo llegué en el año 85 y cuando llego a Río Gallego le digo a mi hermana, ¿cómo hago para conseguir un trabajo? Entonces me dice, acá hay un taller, me dice que podemos ir a ver, dice, a ver si podés conseguir para que puedas tejer ahí. Así que fuimos a ver y me aceptaron. En un comienzo fue como un taller productivo y no había todavía un proyecto en sí de enseñanza ni nada. Bueno, debido a la inquietud de muchas personas que empezaron a ver lo que yo hacía, se acercaron y empezaron a pedir ese tipo de que realmente si podía yo enseñar esta técnica, que para muchos era desconocida. Para mí también era toda una experiencia, yo no había enseñado, yo sabía tejer, pero no había enseñado. Fue toda una experiencia igual, aprender a enseñar, cómo enseñar, no fue fácil. Ahí me di cuenta que el lenguaje que se usa para enseñar a tejer no es entendible. Entonces cuando empiezo a dar clase en la municipalidad, para mí fue todo un desafío, o sea, cómo saber transmitir mis conocimientos. Es esta pasada, me equivoqué. Sí, ¿no? Pero porque tenés está que- mal pintado yo o porque yo me equivoqué acá en la pasada. Está mal pintado. Ah, Sacar una pasada, la de acá, la de los dos palitos estos. claro, Esta esta pasada pasada. tenemos que sacar. Bueno. Entonces voy Por eso ahí fue el me equivoqué, bueno. Perdón, está en esta pasada. En Son esta, 4. 3 de adelante, 4 atrás. Una vez que aprendemos la técnica, tienen toda la libertad de crear. Y empiezan esas conversaciones, esos diálogos, se empiezan acordando de cosas. Lo que hacía su abuela, lo que hacía su mamá, o que lo vieron, no sé, en la casa de otros abuelitos. Y ahí empiezan a recordar cosas. Y todo eso me sirve a mí también para ir recordando cosas, ¿no? Es más, a mí me pasa cuando estoy tejiendo que voy recuperando muchas cosas de lo que me hablaban mis padres. Y eso surge cuando estoy tejiendo, voy recordando cosas. Y yo creo que esto está dando esa posibilidad de seguir recuperando la memoria, ¿no? De que es parte de nosotros, es nuestra propia cultura.
Sofía, ¿sabes que te iba a preguntar que me contaras de cuando le hiciste el poncho al Papa? Ah, Contame eso. sí, eso, yo llegué en el 85 a Río Gallegos y en el 86 ya tejía en el taller de la provincia. Cuando piden un trabajo, el gobierno de la provincia manda a hacer un trabajo para obsequiar al Santo Papa, Juan Pablo II, en un encuentro papal que se hizo entre Chile y Argentina en la ciudad de Punta Arenas. Bueno, y fui elegida para poder hacer ese trabajo. Para mí fue un trabajo más, no había tomado conciencia realmente del trabajo que estaba haciendo. De lo ¿no? que significaba. Lo que significaba. Después de un año le hicieron un seguimiento a la iglesia de Río Gallego, ¿no? En el Vaticano, sí, dónde estaba el trabajo ese, y bueno, descubrieron de que el Santo Papa lo usaba como capa para levantarse en la mañana. Mirá. Esto es una manta toda tejida, el hilado todo hecho a mano. Los colores también lo hice yo, ¿no? Y el dibujo, bueno, también es una guarda mapuche, y bueno, esta guarda fueron creadas por los mapuches, y supongo que fueron como mostrando lo que es la cordillera, ¿no? La montaña. Sí, hay historia, hay recuerdos, memorias, ¿no? Mucho recuerdo, mucho sentimiento, ¿no? De recordar cómo se trabaja la lana, remontarse mucho más atrás todavía, pensar cómo pensaron, ¿no? Cómo pensó la gente cuando empezó a crear estos trabajos, en qué se inspiraron. Yo cada vez que hago un trabajo pienso, ¿no? en ello, de cómo se inspiraron, la sabiduría que ellos tuvieron para llegar a crear, ¿no? estas técnicas, y que nos hayan dejado para que nosotros podamos seguir, ¿no? la historia. A mí, por ejemplo, personalmente me enseñaron a amar la vida y a respetar la vida. Y eso se fue transmitiendo en todas las civilizaciones, de generación en generación. Entonces tenía que ver mucho lo que es la vida en la naturaleza, tanto en los insectos como los animales, la vegetación. Entonces a todo ello nosotros le tendríamos que rendir tributo, porque son los que nos ayudan, ¿no? Lo que no sé si nos pertenece o nosotros les pertenecemos, pero yo siento que nosotros somos parte de ello.